Veronica Lake ocultó su embarazo durante el rodaje, se presentó ebria a las campañas de bonos de guerra y perdió a sus hijos en una amarga batalla por la custodia. Pero lo que realmente terminó con su carrera fue un papel que deseaba desesperadamente. La película provocó protestas, los críticos calificaron su actuación de ofensiva y su estudio la abandonó. Esta es la historia no contada de cómo la chica dorada de Hollywood lo perdió todo en solo 90 minutos en pantalla. Veronica Lake nació el 14 de noviembre de 1922 en Brooklyn, Nueva York. Su infancia fue difícil y llena de cambios. Cuando solo tenía 10 años, su padre murió en un terrible accidente mientras trabajaba en un petrolero en Filadelfia. Esta fue una gran pérdida para la joven Constance. Solo un año después, su madre se volvió a casar con un hombre llamado Anthony King, que trabajaba como artista de prensa. Este nuevo matrimonio trajo aún más cambios a su vida. La escuela no fue más fácil para ella. Comenzó en la escuela St. Bernard's en Nueva York, pero luego asistió a un internado llamado Villa María, en Montreal, Canadá. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo porque fue expulsada. En 1938, cuando tenía 16 años, su familia se mudó a Beverly Hills, California. Su padrastro estaba enfermo y la familia quería un nuevo comienzo. Poco después, se unió a una escuela de actuación llamada Bliss Hayden School of Acting. Este fue el primer paso hacia su carrera en Hollywood. Solo unos meses después, actuó en una obra llamada Thought for Food, y un crítico teatral elogió su actuación, llamándola un encantador pequeño truco. Este pequeño cumplido le dio un impulso mientras comenzaba a actuar en películas. El camino de Veronica Lake hacia la fama comenzó por pura suerte. En 1941, cuando solo tenía 18 años, audicionó para un pequeño papel en la película I Wanted Wings. Durante la audición, ocurrió algo inesperado. Mientras interpretaba una escena, su brazo se resbaló y su largo cabello rubio cayó sobre un ojo. Pensó que había arruinado su oportunidad, pero el productor, Arthur Hornblow Jr., vio algo mágico. Le encantó cómo se veía su cabello y le ofreció el papel. Ese pequeño accidente cambió su vida para siempre. Cuando I Wanted Wings llegó a los cines, fue un éxito instantáneo. Al público le encantó la actuación de Veronica como cantante de club nocturno, y los críticos no dejaban de alabarla. The New York Times incluso la llamó un descubrimiento. Lo que hizo aún más asombroso su ascenso fue que casi no tenía experiencia actoral antes de este papel. Pasó de ser una completa desconocida a una estrella prácticamente de la noche a la mañana. Los fanáticos le escribieron miles de cartas y los conocedores de Hollywood comenzaron a llamarla el hallazgo de 1941. Su peinado, con el cabello cubriéndole un ojo, se convirtió en su sello distintivo. No fue planeado, simplemente ocurrió durante su audición, pero la hizo destacar. Mujeres de todas partes comenzaron a copiar su estilo peekaboo. Los salones de belleza estaban llenos de clientas pidiendo el look Lake. Fue un fenómeno tan grande que la revista Life escribió sobre ello, llamando a su cabello una propiedad cinematográfica de influencia mundial. Para 1943, Veronica estaba en la cima de su carrera. Ganaba $4,500 a la semana, una cantidad increíble en ese momento. También era una de las chicas pin-up favoritas de los soldados durante la guerra. Sus fotos estaban por todas partes, desde barracas hasta barcos. Incluso realizó giras para recaudar dinero para la guerra, atrayendo multitudes enormes. En Chicago, más de 100,000 fanáticos acudieron a verla. Era tan popular que apareció en la portada de la revista Life 3 veces en solo unos pocos años. Pero su éxito tuvo un precio. Tras bastidores, enfrentaba serias dificultades. Su madre reveló más tarde que a Veronica posiblemente se le había diagnosticado esquizofrenia cuando era niña. Esto podría explicar algunos de sus comportamientos impredecibles. A medida que se hacía más famosa, comenzó a ganarse una reputación de ser difícil para trabajar. Durante el rodaje de I Wanted Wings, en 1940, a menudo causaba retrasos al negarse a salir de su camerino. La presión de Hollywood empeoró las cosas. Para 1943, cuando solo tenía 21 años, ya bebía en exceso para lidiar con el estrés. Ese mismo año, se desmayó en un set de filmación y fue llevada de urgencia al hospital. La explicación oficial fue agotamiento, pero algunas personas creyeron que tuvo un colapso nervioso. Esta demora en el rodaje le costó mucho dinero al estudio y mostró cuánto estaba sufriendo. Aún así, Veronica Lake se convirtió en una estrella de Hollywood gracias a 2 grandes películas que salieron con poco tiempo de diferencia. Sullivan's Travels, en 1941, y This Gun for Hire, en 1942. Estas películas mostraron lo talentosa que era, y la convirtieron en una de las actrices más populares de su tiempo. En Sullivan's Travels, interpretó a una actriz con dificultades que se une a un director en un viaje para entender la vida de las personas pobres. La película era divertida, pero también tenía un mensaje más profundo sobre cómo Hollywood se centraba demasiado en el entretenimiento ligero en lugar de los temas serios. La película salió a finales de 1941 y recibió muchos elogios, especialmente por la actuación natural de Lake. Poco después, Lake mostró un lado completamente diferente de sí misma en This Gun for Hire.
Esta vez, interpretó a una cantante de club nocturno que se ve envuelta en una situación peligrosa con un asesino a sueldo, interpretado por Alan Ladd. La película era oscura, emocionante y llena de suspenso. Le permitió a Lake demostrar sus habilidades dramáticas, probando que no solo era buena en la comedia. Incluso cantó sus propias canciones en la película, lo cual era inusual en ese entonces. Y una de sus canciones, Ahora lo ves, ahora no lo ves, se convirtió en un éxito. La película fue un gran éxito y recaudó más de $1 millón, lo cual era una enorme cantidad de dinero en ese momento. Al público le encantó ver a Lake y Ladd juntos, tanto que el estudio decidió emparejarlos en más películas. Lake y Ladd se convirtieron en una de las parejas favoritas en pantalla de Hollywood. Su colaboración comenzó con This Gun for Hire y continuó con 3 películas más: The Glass Key en 1942, The Blue Dahlia en 1946 y Saigon en 1948. Parte de lo que los hacía tan compatibles era su estatura. Ladd medía 5 pies y 5 pulgadas, lo cual era bajo para un galán, y Lake medía solo 4 pies y 11 pulgadas. Esto los hacía lucir perfectos juntos en pantalla. Su segunda película, The Glass Key, fue un drama criminal basado en una novela famosa. Fue un éxito y recaudó más de $2,5 millones. El papel de Lake, como la hija de un político atrapada entre 2 hombres poderosos, añadió tensión y profundidad a la historia. Su película más famosa, The Blue Dahlia, se estrenó en 1946. Contaba la historia de un veterano de guerra, interpretado por Ladd, que se ve envuelto en la resolución de un asesinato. Lake interpretaba a su esposa separada, y sus escenas juntos eran intensas y emotivas. Fue un éxito entre los críticos y el público. Obtuvo una nominación al Oscar por su guión y recaudó más de $2,7 millones. Su última película juntos, Saigon, se estrenó en 1948. Estaba ambientada en Vietnam después de la Segunda Guerra Mundial y se centraba en la química entre Lake y Ladd. Aunque las críticas fueron mixtas, aún así recaudó $2 millones en taquilla, lo que demostraba cuánto le gustaba al público verlos juntos. Aunque tenían una química increíble en pantalla, Lake dijo más tarde que no eran cercanos en la vida real. Describió su relación como profesional, diciendo que ambos eran distantes. Aún así, sus películas juntos fueron un enorme éxito, recaudando más de $8 millones en total y dejando un impacto duradero en Hollywood, especialmente en el género del cine negro. Pero las cosas no eran perfectas detrás de las cámaras. Con solo 18 años, Veronica Lake comenzó a causar sensación en Hollywood, pero no siempre por las razones correctas. Su gran oportunidad llegó con la película de 1941 I Wanted Wings, pero incluso entonces, su comportamiento en el set comenzó a darle una reputación de ser difícil. A menudo llegaba tarde, frustrando al elenco y al equipo técnico. En una ocasión, el 15 de mayo de 1941, llegó con 4 horas de retraso, obligando a todos a esperar y causando demoras que le costaron tiempo y dinero a la producción. Sus compañeros de reparto también encontraban difícil trabajar con ella. William Holden, quien actuó junto a ella en la película, la describió como malhumorada e impredecible. En una escena de beso el 3 de junio de 1941, le mordió el labio con tanta fuerza que necesitó atención médica, lo que retrasó aún más el rodaje. A medida que su fama crecía, también lo hacían las historias sobre su comportamiento complicado. En el set de Sullivan's Travels, más tarde ese mismo año, continuó teniendo conflictos con los demás. Durante una prueba de vestuario, el 12 de julio de 1941, hizo un berrinche por un vestido que no le gustaba, molestando tanto a la diseñadora que la hizo llorar y retrasó la producción por 2 horas. Sus dificultades no se limitaban a los rodajes. En eventos públicos, a menudo se mostraba distante y desinteresada. Pero el mayor secreto durante Sullivan's Travels fue su embarazo. Lake tenía 6 meses de embarazo cuando comenzó el rodaje en mayo de 1941, pero logró ocultarlo a todos. Usaba corsés apretados y vestuarios holgados para cubrir su vientre en crecimiento. Las exigencias físicas del papel lo hacían aún más difícil. Joel McCrea, su coprotagonista, tenía que cargarla en varias escenas. A medida que ella aumentaba de peso, él tenía dificultades para levantarla, pero no tenía idea del porqué. Un día, cuando no logró cargarla correctamente, el director, Preston Sturges, le gritó por ser débil. McCrea estaba confundido y avergonzado. La verdad salió a la luz el 25 de junio de 1941, cuando el esposo de Lake, John Detley, se presentó en el set y le contó a Sturges sobre su embarazo. El director se enfureció. Tuvieron que sujetarlo los miembros del equipo para evitar que se enfrentara a Lake. Sturges estaba enojado porque su secreto significaba que tendrían que volver a filmar escenas y encontrar formas creativas de ocultar su estado, lo que costaba tiempo y dinero. Se sintió como una traición para todos los involucrados. Esta revelación fue la gota que colmó el vaso para Joel McCrea. Ya estaba harto del comportamiento de Lake, y la mentira sobre el embarazo solo empeoró las cosas. Durante el resto del rodaje, McCrea apenas le habló. Se negó a hacer contacto visual y se comunicaba con ella solo a través de otras personas. Después de que terminó la filmación, prometió no volver a trabajar con ella, diciendo famosamente: «La vida es demasiado corta para 2 películas con Veronica Lake». Cumplió su palabra. Más tarde ese año, cuando le ofrecieron otro papel junto a ella en I Married a Witch, lo rechazó, aunque venía con un gran sueldo. El papel fue para Fredric March, quien más tarde también tuvo sus propios problemas con Lake. Cuando Veronica Lake se casó con John Detley el 25 de septiembre de 1940, parecía el comienzo de una historia perfecta.
Ella tenía solo 17 años, y John, 14 años mayor, era un respetado director de arte que había trabajado en grandes películas como El Mago de Oz. Se conocieron en el set de I Wanted Wings, la película que hizo famosa a Verónica. Más tarde dijo que se enamoró rápidamente de su encanto y sofisticación. La boda fue pequeña, celebrada en la casa de un juez en Beverly Hills, y Verónica usó un sencillo traje azul en lugar de un vestido de novia. Querían mantener todo en privado, pero una vez que la prensa se enteró, se convirtió en una gran noticia. Todos hablaban de la joven estrella que se casaba tan temprano en su carrera. Al principio, su estudio, Paramount, no estaba contento. En ese entonces, a las actrices a menudo se les decía que se mantuvieran solteras para mantener viva la fantasía de los fans. Pero el estudio decidió usar el matrimonio para promoverla como una estrella glamorosa, que también era una esposa amorosa. Al mismo tiempo, la fama de Verónica se disparaba. I Wanted Wings acababa de estrenarse, y su peinado peekaboo se estaba volviendo icónico. Estaba en todas las portadas de revistas, pero la fama repentina añadió presión a su nuevo matrimonio. John luchaba por mantenerse al ritmo de su agitada vida, y comenzaron a aparecer grietas en su relación. En 1941, Verónica dio a luz a su hija, Elaine. Nació en el apogeo de la fama de Verónica, justo después de que ella terminara de filmar Sullivan's Travels, una de sus películas más famosas. Solo 6 semanas después de dar a luz, ya estaba de vuelta en el set, trabajando largas horas. La presión afectó su matrimonio, y para 1943, las cosas se estaban desmoronando. Ese mismo año, ocurrió una tragedia. Mientras filmaba, Verónica estaba embarazada de 7 meses de su segundo hijo. Una noche en el set, tropezó con un cable y cayó con fuerza sobre una mesa antes de golpear el suelo. La caída provocó que entrara en trabajo de parto y fue llevada de urgencia al hospital. Su hijo, William Anthony, nació extremadamente prematuro, pesando solo 2 libras y 14 onzas. Durante una semana, Verónica permaneció a su lado, esperando que sobreviviera. Pero el 15 de julio de 1943 murió en sus brazos. Más tarde dijo que perderlo fue el momento más doloroso de su vida. La pérdida de su hijo fue más de lo que Verónica pudo soportar. Su matrimonio, ya tenso, se rompió por completo. Solo semanas después de la muerte de William, dejó a John, escribiéndole una breve nota diciendo que no podía continuar. Su divorcio fue amargo y se desarrolló en los tabloides, con acusaciones de ambas partes. Al final del año, se finalizó, y Verónica quedó criando a Elaine por su cuenta. Después de esto, Verónica comenzó a tener dificultades. El dolor por la pérdida de su hijo y el final de su matrimonio la empujaron a la depresión. Empezó a beber más, lo que solo empeoró las cosas. Su carrera, que antes brillaba tanto, comenzó a apagarse. Verónica dijo más tarde que, después de perder a su hijo y su matrimonio, algo dentro de ella se rompió, y nunca se recuperó del todo. Verónica Lake estaba desesperada por revivir su carrera en declive cuando aceptó el papel de una espía nazi en The Hour Before Dawn, 1944. Fue una elección audaz, pero también arriesgada. Interpretó a Dora Bruckmann, una espía alemana que se casa con un pacifista en la Inglaterra en tiempos de guerra, sin que él sepa su verdadera identidad. El papel era muy diferente de las glamurosas femmes fatales por las que era conocida. Requería que actuara de manera fría y calculadora e incluso que intentara un acento alemán, algo que nunca había hecho antes. Su vida personal estaba hecha a pedazos. Solo 2 meses antes, había perdido a su hijo y también estaba atravesando un divorcio complicado. Cuando el rodaje comenzó en septiembre de 1943, Lake ya estaba en un mal estado. Llegaba tarde al set, a menudo luciendo desaliñada y con olor a alcohol. Su acento variaba entre toma y toma, frustrando al director, Frank Tuttle, y a sus compañeros de reparto. La tensión finalmente estalló en octubre. Un día, Lake llegó ebria, y no lograba decir bien sus líneas. Tuttle le gritó frente a todos, y Lake estalló. Le lanzó un vaso y salió furiosa. El rodaje tuvo que detenerse durante 3 días, mientras el estudio intentaba calmar la situación. La película finalmente se terminó en noviembre de 1943, pero los problemas no habían acabado. Cuando los ejecutivos de Paramount vieron la película, quedaron decepcionados. La actuación de Lake destacaba por todas las razones equivocadas. Su acento alemán no era convincente, y un ejecutivo incluso calificó su actuación de casi ofensiva. Cuando la película llegó a los cines, en abril de 1944, los críticos fueron despiadados. The New York Times se burló de su acento, llamándolo ridículo, y Variety dijo que arruinó la película. Lo que se suponía que debía ser un thriller serio, terminó siendo una broma. Al público tampoco le gustó la película. Con la Segunda Guerra Mundial en curso, muchos pensaron que la historia era inapropiada. Estallaron protestas en los cines que proyectaban la película, y algunos se negaron a exhibirla. En términos financieros, la película fue un desastre, perdiendo dinero en taquilla. Para Lake, el fracaso fue devastador. Años después, en su autobiografía, llamó a la película un error de principio a fin, y admitió que no estaba lista para asumir un papel así. Incluso dijo que marcó el comienzo del fin de su carrera. La película no solo fracasó, hizo que su caída fuera casi segura. La vida de Verónica Lake tomó otro giro difícil cuando se casó con el director André de Toth el 20 de diciembre de 1944.
Su relación fue tempestuosa, llena de pasión, pero también de constantes discusiones. La carrera de Lake comenzaba a desmoronarse, y la gente en la industria la consideraba difícil para trabajar. Mientras tanto, la carrera de Todd estaba en ascenso. Juntos tuvieron 2 hijos, un hijo en 1945 y una hija en 1948, pero la vida familiar no era feliz. Lake había comenzado a beber años antes, pero empeoró tras la tragedia de 1943. Para 1946, su alcoholismo estaba fuera de control. En el set de The Blue Dahlia, su compañero Raymond Chandler la describió como hermosa, pero dijo que estaba ebria la mayor parte del tiempo y no podía recordar sus líneas. El alcohol comenzó a cambiar su apariencia. Subía y bajaba de peso rápidamente, y su cabello, antes famoso, se volvió seco y dañado. Los maquilladores tenían dificultades para hacer que se viera bien. Además, su comportamiento se volvió impredecible. Llegaba tarde al trabajo, olvidaba sus líneas e incluso peleaba con sus compañeros. Una vez, en 1948, se enojó tanto que orinó en la bebida de alguien después de una discusión. Este tipo de comportamiento arruinó su reputación. Uno de los momentos más vergonzosos de su carrera ocurrió en 1944 durante una campaña de bonos de guerra en Boston. El evento tenía como objetivo alentar a las personas a apoyar el esfuerzo bélico. Al principio, todo salió bien. Lake se ofreció a lavar platos para quienes compraran bonos, lo cual encantó al público. Pero cuando subió al escenario para hablar, todo salió mal. Estaba claramente ebria, arrastrando las palabras y tambaleándose. En lugar de dar un discurso inspirador, habló sobre los horrores de la guerra, describiendo las heridas de los soldados con detalles impactantes. El público no sabía cómo reaccionar. Algunas personas se marcharon, mientras que otras le rogaban que se detuviera. Los organizadores intentaron cortarle el micrófono, pero ella siguió hablando, más fuerte y más frenética. El incidente fue noticia. Los periódicos escribieron sobre su colapso, y los columnistas de chismes la atacaron. Paramount Pictures, ya frustrada con ella, la retiró del papel principal de su próxima película y le dio un papel menor en su lugar. Después de Boston, los estudios no renovaron su contrato en 1948. Esto fue un golpe devastador. Solo unos años antes, había sido una de las actrices más populares del mundo. Ahora, con solo 26 años, Hollywood parecía lista para olvidarla. Después de perder su contrato, Verónica intentó mantener viva su carrera, pero nada funcionó. Apareció en una película llamada Slattery's Hurricane en 1949, pero no ayudó a recuperar su estatus de estrella. Mientras tanto, su vida personal se desmoronaba. Ella y su esposo, André de Toth, estaban profundamente endeudados. Para 1951, tuvieron que declararse en bancarrota, debiendo más de $156,000. Una gran parte de eso eran impuestos no pagados. El IRS incluso les quitó su casa, un hermoso rancho en Chatsworth que había sido un símbolo de su éxito. También tuvieron que vender sus Cadillac idénticos. Fue una caída humillante desde la vida glamorosa que una vez tuvieron. Su matrimonio con de Toth no sobrevivió al estrés. Se divorciaron en 1952 después de casi 8 años juntos. La separación fue amarga, con acusaciones de ambos lados. Verónica afirmó que de Toth había saboteado su carrera al ocultarle guiones, mientras que él culpó a su alcoholismo y comportamiento errático. Tuvieron 2 hijos juntos, pero la custodia fue para de Toth. Con el corazón roto y derrotada, Verónica firmó los papeles del divorcio y se fue, incluso dejando a sus hijos atrás. Esta decisión la persiguió por el resto de su vida. En su autobiografía de 1969, Lake intentó explicar su decisión, diciendo: «Al diablo con ustedes, Hollywood, tenía que salir de ahí». Pero para entonces, el daño a su reputación era irreparable. Su familia también sintió el impacto de sus acciones. Su hija, Elaine, dijo más tarde: «Mi madre nunca estuvo para mí. Era una extraña que apenas conocía». Su hijo, Michael, no tuvo contacto con ella durante más de 20 años, reuniéndose solo poco antes de su muerte, en 1973. Los problemas de Lake con el alcohol solo empeoraron con los años, llevándola a una serie de arrestos humillantes. En la víspera de Año Nuevo de 1955, fue arrestada en Chicago por intoxicación pública después de ser encontrada tambaleándose por la avenida Michigan a las 2:30 de la mañana, gritando a los transeúntes y abofeteando a un oficial de policía. En 1958, mientras estaba de regreso en Los Ángeles por un posible regreso a la actuación, fue encontrada desmayada en el vestíbulo del Hotel Ambassador. Cuando la policía intentó ayudarla, se volvió agresiva, pateando y escupiendo a los oficiales. En otro incidente en 1962, causó un escándalo en un restaurante de la ciudad de Nueva York, arrojando un vaso a un camarero que se negó a servirle. Estos incidentes, y varios más, fueron ampliamente reportados, dañando aún más su ya desvanecida imagen. Entre 1952 y 1962, fue arrestada al menos 7 veces por delitos relacionados con el alcohol. Para 1962, la vida de Lake había dado un giro dramático. Un reportero del New York Post la descubrió trabajando como camarera de cócteles en el Hotel Martha Washington, en la ciudad de Nueva York. Se hacía llamar Connie de Toth.
una referencia a su verdadero nombre, Constance, y el apellido de su ex-esposo. Ganando $40 a la semana más propinas, Lake servía bebidas en el salón del hotel, muy lejos de sus días como estrella de Hollywood, ganando $4.500 a la semana. Cuando le preguntaron sobre su nueva vida, admitió: «Soy Veronica Lake y soy camarera. Hago esto porque me gusta hablar con la gente». La revelación sorprendió al público, y la historia ocupó titulares a nivel nacional. Los fans le enviaron dinero, pero Lake lo devolvió, diciendo que no quería caridad. Sin embargo, la publicidad en torno a su trabajo llevó a su despido del hotel solo unos meses después. Para agosto de 1962, estaba sin empleo, y su último cheque de pago fue de solo $61.75. Los fans que se enteraron de sus dificultades se conmovieron y le enviaron cartas, dinero y regalos. Una de estas personas fue su antiguo amante, Marlon Brando. Él le envió un cheque por $1,000, pero en lugar de cobrarlo, Verónica lo guardó, lo enmarcó y lo colgó en su casa como recordatorio del gesto. Esta atención renovada la llevó de regreso a Hollywood, un lugar del que alguna vez intentó alejarse con todas sus fuerzas. Apareció en programas de televisión como The Merv Griffin Show y The Joey Bishop Show. Estas apariciones no la convirtieron en una estrella de nuevo, pero recordaron al público que aún seguía allí. Sin embargo, Hollywood ya no era el mismo para Verónica, y ella tampoco lo era. Años de alcoholismo la habían envejecido mucho, haciéndola parecer mucho mayor de lo que era. Un periodista dijo una vez que se parecía más a una señora de la limpieza que a la estrella glamorosa que solía ser. Pero Verónica no se rindió. Se mantuvo en el ojo público, esperando una última oportunidad. En 1969, Verónica dio un paso audaz para contar su versión de la historia. Publicó su autobiografía, Verónica, que coescribió con Donald Bain. En el libro, compartió todo sobre su vida, desde su infancia como Constance Ockelman hasta convertirse en una estrella de Hollywood, y luego perderlo todo. Escribió sobre sus luchas con el alcohol, enfermedades mentales y relaciones conflictivas, incluyendo una conexión problemática con su madre. Verónica reveló que su madre nunca la quiso, incluso culpándola por haber nacido. Cuando Verónica se hizo famosa, su madre incluso la demandó por dinero. El libro fue honesto y directo. Hablaba de sus dificultades, pero también mostraba su humor y su resiliencia. A los críticos les gustó, y los fans apreciaron escuchar la verdad sobre su vida. Aunque no la devolvió a la fama, hizo que la gente la recordara de nuevo y le dio algo de paz al permitirle compartir su historia. En 1970, Verónica hizo un último intento por reiniciar su carrera como actriz. Protagonizó una película de terror de bajo presupuesto llamada Flesh Feast. Incluso invirtió parte de su propio dinero en el proyecto, con la esperanza de que fuera su gran regreso. La película tenía una trama extraña y macabra sobre una científica, interpretada por Verónica, que usaba gusanos devoradores de carne en un plan para asesinar a un resucitado Adolf Hitler. Se filmó con un presupuesto mínimo en Florida y tardó 3 años en estrenarse. Cuando finalmente salió, la gente la odió. Los críticos dijeron que la historia no tenía sentido y que la actuación de Verónica ya no era la misma. A los 50 años, los años de bebida habían hecho estragos en su apariencia y su desempeño. La película apenas generó ingresos, y el sueño de regreso de Verónica se desvaneció. Después de Flesh Feast, la vida de Verónica se volvió aún más difícil. A principios de los años 70, se volvió muy paranoica, sin confiar en nadie, ni siquiera en su familia. Su alcoholismo continuó dañando su salud, y en 1973, mientras promocionaba su autobiografía, colapsó en Vermont. Los médicos le dijeron que tenía un daño hepático severo debido a años de consumo de alcohol. Le dieron solo unas pocas semanas de vida. Verónica murió el 7 de julio de 1973, a los 50 años, sola en un hospital. Su muerte fue desgarradora. Estaba distanciada de sus hijos y le quedaban pocos amigos. Incluso pasaron varios días antes de que alguien identificara su cuerpo. Quizás lo más impactante es que al funeral de Lake solo asistió uno de sus 4 hijos y ninguno de sus exmaridos. Sus cenizas fueron conservadas en una funeraria durante años hasta que un amigo cumplió su deseo de esparcirlas en las aguas cercanas a Miami. Curiosamente, años después, alguien afirmó haber encontrado parte de sus cenizas en una tienda de antigüedades, aunque nadie sabe si es cierto.